Hola estudiantes, estimados estudiantes, hoy continuamos con la clase y vamos a hacer un par de ejercicios de capacitores con geometría cilíndrica. Todavía estamos en una simetría sin dieléctrico, significa de que no existe ningún material o aire en el espacio que existe entre las dos placas. En este caso, como estamos en una geometría cilíndrica, tenemos una lámina interna, o sea, un cilindro interno si quieren, y un cilindro externo, donde las cargas se agrupan, las positivas afuera, negativas en este caso en el cilindro externo y las positivas en el cilindro interno. Y entre los dos cilindros hay un campo eléctrico, ¿no? Entonces habíamos visto de que por Gauss el campo eléctrico tiene esta expresión, que es la carga 2pi, el radio, la longitud del cilindro, epsilon sub 0. Y a la vez, por otro lado, habíamos visto que el potencial tiene también esta expresión, que es el campo eléctrico por la diferencial de longitud que existe entre el punto A y B. ¿Ya? Entonces en realidad una sumatoria. Estamos sumando las contribuciones de los pequeños campos eléctricos que existe desde el cilindro interno que está con rojo hasta el cilindro externo que está con azul. ¿Ya? Entonces, la diferencia de potencial, sustituyendo el campo eléctrico que habíamos calculado, es esta expresión que está marcando con el mouse. Desarrollando, noten ustedes de que Q, 2pi, L y epsilon son constantes, salen de la integral y simplemente me queda dr sobre L. Eso ustedes saben que es un logaritmo. En este caso estoy poniendo generalizando logaritmo, pero es un logaritmo neperiano, no olvidemos eso. Entonces, evaluado entre B y A. Entonces, la capacitancia, como sabemos y lo habíamos definido, es la carga sobre la diferencia de potencial. Y entonces noten esta última expresión, tengo la carga y la diferencia de potencial. Si la diferencia de potencial va a dividir y los demás componentes de la ecuación van a multiplicar y a dividir respectivamente, tenemos esta expresión, que la capacitancia es 2pi epsilon sub 0 L por el logaritmo de B. En este caso B representa el radio externo sobre A, que en este caso otra vez representa el radio interno. Entonces vamos a nuestro primer ejercicio. Como les recomiendo, por favor, siempre lean bien el problema o el ejercicio o el enunciado que nos están dando. Un capacitor cilíndrico tiene un conductor interno de 1.5 milímetros de radio y un conductor externo de 3.5 milímetros de radio. Los dos conductores están separados por vacío. Entonces, esto es importante porque me están diciendo de que no tenemos un dieléctrico, entonces la constante de epsilon sub 0 es la que vamos a usar. Y el capacitor completo mide 2.8 metros de largo. ¿Ya? O sea, es un capacitor muy largo. En realidad es un cable coaxial, si se dan cuenta. ¿Cuál es la capacidad por unidad de longitud? Y aquí me la dan, capacitancia dividido entre la longitud. Y B, el potencial del conductor interno es 350 milivolts mayor que el conductor externo. Determine la carga en magnitud y signo en ambos conductores. Bueno, vamos entonces a ¿cuál es la capacidad por unidad de longitud? Vamos entonces a la ecuación que habíamos deducido en las anteriores clases. Entonces vamos a usar esta. Simplemente aquí he sustituido A y B por radio externo, radio interno, para que sea más entendible. Entonces, como tengo 2pi, epsilon sub 0, no pasa nada, son con valores conocidos. L lo tengo, son 50 metros. Y radio externo, radio interno me los dan el dato. Pero me piden cuál es la capacidad por unidad de longitud. Entonces, la capacitancia por unidad de longitud va a ser esta capacitancia que tengo que hallar dividido entre la longitud. Entonces simplemente me va a quedar los valores 2pi epsilon sub 0 y logaritmo del radio externo sobre el radio interno. Aquí lo hemos desarrollado,
vamos a tener que la capacitancia sobre la base de 2pi, epsilon sub 0, por el logaritmo del radio interno sobre el radio, externo sobre el interno. Aquí A sobre B, tendremos que cambiar. Es más, lo cambiaremos en este mismo momento. Sustituimos aquí, radio externo, y aquí radio interno. Y volvemos a la presentación. Estábamos aquí. Ok, entonces, después de sustituir los valores 2pi, 8.8.5 por 10 a la menos 12 sobre el logaritmo del radio externo sobre el interno, nos queda que es 6.56 por 10 a la menos 11 faradio por metro. Ok, este valor lo vamos a volver a utilizar para la parte B. El potencial del conductor interno es 350 milivolts mayor que el conductor externo. Determine la carga en magnitud y signo en ambos conductores. Ok, entonces, yo sé que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. En este caso me piden la carga en magnitud y dirección. Entonces, la capacitancia que he hallado por la diferencia de potencial que nos dan en el problema. Entonces, despejando, Q me da que Q es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Sustituimos valores. Va a ser entonces la capacitancia 6.56 por 10 a la menos 11. Pero no se olviden, esta capacitancia es la capacitancia por unidad de longitud. Esta longitud tiene que ir a multiplicar para que solo sea capacitancia. Entonces voy a tener 6.56 por 10 a la menos 12 por 2.8 metros. Aquí también tenemos un error, es 10 a la 11, menos 11. Nuevamente, repararemos el error inmediatamente. Y ya está. Entonces tenemos aquí estamos. Va a ser la capacitancia por unidad de longitud que hemos hallado, 6.56 por 10 a la menos 11, por la longitud del capacitor, que es 2.8 metros, por la diferencia de potencial, que me dicen, recuerden que es 350 milivolts, en otras palabras, 0.35 volts. ¿Ya? Todo esto me da un valor de 6.43 por 10 a la menos 11 coulombs. Sencillito, ¿verdad? Vamos a otro problema. Un tramo de 50 metros de cable coaxial tiene un conductor interno con diámetro de 2.58 milímetros. Aquí ya me dice conductor interno con diámetro de 2.58 milímetros que tiene una carga de 8,10 microcoulombs. El conductor que los rodea tiene un diámetro interno de 7.27 milímetros y una carga de menos 8.10 microcoulombs. ¿Cuál es la capacitancia del cable? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los conductores? Supongo que la región entre los conductores está llena de aire. Este dato es importante porque epsilon del aire es prácticamente epsilon sub 0. Bueno, la solución. Nuevamente recurrimos a nuestra ecuación, que la habíamos deducido algunas láminas arriba. Entonces, la capacitancia es 2pi, epsilon sub 0, la longitud que tenemos del cable, logaritmo del radio externo sobre el radio interno. Nuevamente, sustituimos datos. Aquí tenemos otro problema. Otra vez vamos a corregir el CDOT. Es el látex del... ¿Dónde está? Aquí.
Esto tenemos que ponerlo entre paréntesis porque el editor no lo reconoce. Ahora sí. Entonces vamos a la lámina correspondiente. Aquí está nuestro problema. Entonces sustituimos los datos y vamos a tener que es 2pi 8.85 por 10 a la menos 12, la parte superior, logaritmo de 7.27 y 2.58. Ahora, yo estoy seguro que se están preguntando por qué si me dice diámetro y aquí dice radio, ¿por qué no los estoy usando? Ya, y además está en milímetros. Y por conservar las unidades debería ser en metros, debería poner la correspondiente potencia. Pero recuerden ustedes de que es un valor sobre otro, de la misma magnitud. Significa de que se va a anular la magnitud, la potencia en otras palabras. Y aquí, como decía, el problema son diámetros, pero el diámetro son 2 radios, entonces aquí debería ser 7.27 dividido entre 2 y abajo 2.58 dividido entre 2. Esos dos se me van a anular y simplemente me va a quedar el mismo valor. Entonces, para ser más práctico, simplemente sustituir los valores que me dan. Claro que tengo que saber, como los estoy explicando ahora, quién es quién. Y multiplicado por 50, que es la longitud del cable. Y nos da este valor. 2.6837.8 por 10 a la menos 9. Aquí me he comido un 9. ¿Ya? Aquí está. La capacitancia entonces 2.6837.8 por 10 a la menos 9. O 2.70 o 2.7 si quieren nanofaradio. Vamos a la solución, a la pregunta B. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los conductores? Entonces, la diferencia de potencial, otra vez recurrimos a la capacitancia y la carga sobre la diferencia de potencial. La diferencia de potencial lo va a multiplicar, la capacitancia va a dividir. Entonces, la diferencia de potencial va a ser carga sobre la capacitancia. Y estos son valores que yo los tengo. Recuerden, me da el valor de las capacitancias. En el radio interno es 8.10 microcoulombs y en el radio externo es menos 8.10 microcoulombs. Entonces voy a poner el positivo. 8 por 10 a las 6 menos 6 coulombs sobre 2.68 nanofaradios o 2.68378 por 10 a la menos 9 farads. Y me da un valor de 3022.4 o 3 kilovoltios sería el resultante. Ok, estos dos problemas son suficientes para este tipo de geometría. Mañana intentaré subirles un problemas ya de este tipo, capacitores en paralelo y en serie. Y luego vamos a hacer capacitores con un dieléctrico entre las placas. Y con eso creo que terminamos la parte de capacitores. Bueno, hasta mañana.